Muchas bendiciones a todos. Estemos atentos a lo que dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16, donde la Escritura dice atentamente: por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van los muertos? ¿O qué pasa con la persona cuando ya deja el cuerpo? Muchos dicen que los que mueren van al cielo y otros tienen pues otras teorías. Pero cuando miramos estos versículos, claramente miramos nosotros que los que vivimos en el versículo 14, donde estuvimos leyendo en 1 Tesalonicenses 4:15, dice: nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es preceder? La palabra preceder quiere decir ser primero o ir delante. Entonces los que vivimos no vamos a ir delante de los que durmieron. Cuando la Biblia habla de dormir, en este contexto está hablando de los que murieron. Entonces el versículo 16 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, cuando los muertos ya reposan, lo importante mirar en estos versículos es que ellos entran a un reposo. La Biblia les llama dormir. Y en la mente del ser humano, o conforme a la enseñanza que se le ha dado, se le ha hecho pensar o creer o levantarse con ese conocimiento, con esa creencia de que el que muere va al cielo. Cuando miramos estos textos que ya mencionamos de Primera de Tesalonicenses, del libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16, nos damos cuenta que debe haber una resurrección. Y la resurrección es la de los muertos. Entonces, analizando por allí, si una persona muere y se va para el cielo, tenemos que saber que no tendría necesidad de resucitar, porque ya está en el cielo. Pero como los que mueren no van al cielo, entonces es necesario que en el día de la resurrección de los muertos, los verdaderos cristianos originales resuciten. Y los que estamos vivos, siendo cristianos verdaderos, porque si fuéramos cristianos falsos, no vamos a ser transformados ni a ser arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en los aires. Esto es una cuestión bastante seria, donde se requiere de una vida verdadera, un verdadero cristianismo vivido con verdad y con justicia. Cristianismo real y verdadero. Muchas personas también han aprendido que por lo menos el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, José, María Magdalena, María la Madre de Jesús y los otros seres que vivieron en los tiempos de los apóstoles y en los tiempos de Jesús están en el cielo. Pero eso no es así. Usted tiene que comprender que para subir al cielo hay que resucitar primero y la resurrección todavía no se ha efectuado. La resurrección se efectúa cuando Cristo venga. Miren, si el apóstol Pedro o Pablo o Santiago o Mateo o María Magdalena, Salomé o María la Madre de Jesús hubiesen subido al cielo, los otros apóstoles que vivieron en el tiempo de ellos
tenían que escribir que ellos habían ido al cielo y estaban con Dios. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que mirar con mucha delicadeza, porque la doctrina de los santos o de la santería ha llevado a mucha gente a la perdición, a extraviarse de Dios, y está quebrantando el primer mandamiento de los 10 que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, que está en la tierra o que está debajo de la tierra. Entonces, arriba en los cielos nosotros sabemos que está Dios con todos sus ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todos estos seres que habitan en los cielos con Dios. Pero también sabemos que en la tierra estamos nosotros los seres humanos y toda la creación de Dios. Pero lo que la Biblia habla dice debajo de la tierra, en el mismo versículo. ¿Quiénes son entonces? Son otros, ¿verdad? Entonces los que están debajo de la tierra son los que mueren y descienden al corazón de la tierra. Jesús, cuando murió, demoró 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él le dijo a los que le escuchaban allí, a los escribas y fariseos, le dijo: la generación mala y perversa demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Y como el profeta estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cuando Jesús murió, descendió al corazón de la tierra. Con Jesús descendió el ladrón que estaba al lado de él, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese texto está en Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia no dice desde hoy estarás conmigo en el paraíso, sino hoy. Y Jesús, cuando muere, desciende al corazón de la tierra. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 en adelante, la Biblia dice que Jesús es espíritu vivificador, en el cual fue y descendió al corazón de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando, en los tiempos de Noé, ellos vivieron. Entonces dice que en otro tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios rebosó, en los tiempos de Noé. Entonces Jesús desciende al corazón de la tierra, demora 3 días en el corazón de la tierra. Luego resucita el tercer día. En el libro de Hechos dice que Jesús, en el primer capítulo, se le apareció a sus discípulos con pruebas indubitables durante 40 días, hablándoles acerca del reino de los cielos. Y después fue recibido arriba, fue alzado, y pues ellos lo vieron cuando él subió al cielo. La Biblia en ninguna parte dice que Jesús se llevó el paraíso al cielo o que se llevó el lugar de los muertos al cielo. Eso no lo dice la Biblia. Algunos dicen, no, que es que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Claro, llevó cautiva la cautividad porque la cautividad es lo que apresa a los hombres, lo que los tiene presos. Y la Biblia dice que él vino a darle apertura a las cárceles, a poner en libertad a los presos. Entonces mira que cuando dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿a quién le puede dar dones? A los hombres, pero los hombres son los que están vivos, que fue cuando estableció a unos apóstoles, otros profetas, a otros maestros, pastores, evangelistas. Entonces ahí habla de los dones espirituales. Y los dones espirituales se le dan a los que están vivos para provecho, dice el libro de Corintios, capítulo 12, versículo 8 en adelante, que los dones espirituales son para provecho. Y más adelante nos dice que son para edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia que está en la tierra. Porque los vivos son los que administran los dones del Espíritu. Entonces, volviendo al tema de los muertos, el apóstol Pedro muere, todos mueren. Ningún otro de los discípulos escribió que ellos habían subido al cielo o que ya se les podía adorar a ellos. Eso es antibíblico. Entonces, la doctrina que se levantó en la parte de adoración a la santería y a esas cosas, ha involucrado a toda la humanidad en el desviamiento. Se ha desviado la humanidad a adorar y a venerar dioses ajenos, dioses extraños, ya de las imágenes que ellos suponen que están arriba o que están aquí en la tierra o debajo de la tierra. Eso incurre en un pecado. La Biblia dice que la idolatría es una abominación. La santería es parte de la idolatría
y todo esto se liga a la hechicería y a la brujería, porque utilizan los mismos cuadros, las mismas imágenes para desviar la fe de muchos hacia la oscuridad, hacia lo que Dios no ha dicho que se haga. Y al desviar usted la fe de Dios, entonces irse detrás de una imagen o de un cuadro o de un monumento, entonces tú estás desviando la fe de Dios hacia otra fe y te estás poniendo un Dios delante del Señor Dios verdadero. Entonces hay que despertar de eso. Dios llama a la humanidad para que lo adoren a Él, para que lo busquen a Él. Arriba en el cielo los que murieron aún no están, por lo cual no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo subirán al cielo los que han muerto? Por ejemplo, Pedro, Pablo, María, José, Bernabé, Apolo, toda esta gente que padeció predicando y defendiendo el Evangelio de Cristo y hablando de Jesucristo, subirán el día de la resurrección de los muertos. Entonces los vivos fieles, los cristianos verdaderos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Cuando se habla juntamente, quiere decir que primero los muertos resucitan y luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires. Entonces, primero los muertos resucitan, luego los que están sobre la faz de la tierra son arrebatados también junto con los muertos para entonces recibir al Señor en los aires. Entonces, una pregunta que usted tiene que hacerse es, si una persona muere y supuestamente sube al cielo, entonces, ¿a quién va a venir Jesucristo a resucitar? Ahí es cuando pierde peso la doctrina de la santería. Ahí es cuando diríamos de este modo, esa doctrina se desquebraja toda porque no tiene fundamento bíblico. No hay un fundamento escritural que pueda decir eso. Solamente la suposición o la imaginación de los hombres que han dicho eso. Permítame hablarle algo respecto de cuando se habla de la asunción de María. Esa es una doctrina que surgió en el año 1950. Cuando el Papa de ese entonces, usted lo puede averiguar en internet acerca del tema de la asunción, en el año 1950 fue que se oficializó eso. Miren, 1950 años después de Cristo. Se habla de una asunción donde dice que María, una vez habiendo llevado su vida terrenal, o sea, habiendo muerto, entonces fue levantada en el cuerpo muerto hacia el cielo. Eso es algo antibíblico, que eso no tiene lógica bíblica por ninguna parte, porque para entrar al cielo hay que resucitar primero. ¿Cómo va Dios a levantar un cuerpo muerto y llevárselo? Eso no tiene lógica bíblica y yo no quiero de pronto que usted se vaya a incomodar con esto, sino a que a tiempo despierte, porque es que la salvación nos la da Jesucristo. Si nosotros averiguamos y si nosotros estudiamos lo que dice la Escritura, vamos a lograr tener claridad en todo esto. No podemos andar de oídos oyendo lo que todos nos digan, sino examinar si verdaderamente lo que escuchamos es cierto o es falso. Hay que investigar, porque Jesús le dijo también a los fariseos, les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La escritura da testimonio de Jesucristo. Entonces miremos con mucha, pero con mucha delicadeza este tema y sepamos que la doctrina de la idolatría o de la santería ha sido un montaje para desviar a la humanidad del Dios Todopoderoso, para que el hombre no tema a Dios, no busque a Dios, no crea a Dios, sino que aborrezca a Dios y ande detrás de otros dioses ajenos delante de Dios. Y con quebrantar el primer mandamiento, que es el mandamiento más poderoso, Éxodo 20. Usted lo puede leer cuando dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás.
¿Por qué? Porque dice, porque yo Jehová tu Dios soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El hacer eso hace que esto se convierta en maldad de los hombres hacia Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O sea, el hacer esto significa aborrecer a Dios y lleva en sí castigo de maldición hasta la tercera y cuarta generación. O sea que los hijos caen de los nietos, los bisnietos y el tataranieto. Si el que comienza es usted en la actualidad, pero si comenzaron sus padres o sus abuelos antes, entonces usted también carga eso. ¿Cómo se rompe esa maldición? Entrando al pacto. El pacto en la sangre de Cristo, siguiendo a Jesús, ser limpio de nuestros pecados, porque el pecado se limpia con venir a Jesucristo y cuando el nombre de Jesús es invocado sobre nosotros, el día del bautismo, porque allí se lavan los pecados, porque nosotros hemos sido comprados por precio de sangre y tenemos remisión por la sangre de Cristo y el perdón de pecados es solamente en Él. Entonces, amados, yo les quiero dejar este mensaje aquí para que usted analice con mucho cuidado acerca de esto que les vengo comentando, porque es de mucho interés hablar en este tiempo. Todo es por la salvación de todos nosotros. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, lo bueno es seguir a Dios. Y no siga por donde no debe andar, investigue. Con argumentos escriturales yo le puedo explicar todo en un estudio si usted lo desea solicitar en un mensaje de texto. O si quiere otro mensaje más claro acerca de esto con todo bien ordenado, también para que usted conozca cómo son las cosas en el Señor. No podemos vivir de las apariencias o creyendo una falsa verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. Dios es bueno y nos ama. Bendiciones a todos y les deseo mucho prosperar en su conocimiento con respecto a estas cosas y seas entendido en el nombre de Jesús. Amén.